Jesús continúa con una profunda enseñanza acerca de lo que significa ser discípulo, la enseñanza sobre hacernos pequeños, la del peligro de las riquezas y hoy esta de querer ocupar los primeros puestos. Si bien la pregunta o el pedido de los hijos de Zebedeo es genuino, Jesús toma esa pregunta porque sabe que están dispuestos a dar la vida, y de hecho lo hicieron, pero Jesús toma lo que ellos piden para enseñarnos acerca de lo que debemos hacer. La grandeza es una tentación muy propia del ser humano. Si miramos la historia, descubrimos personas que han sido grandes sin ser necesariamente personas importantes o vistosas. Si miramos la historia, también vemos lo que dice Jesús acerca de los gobernantes, reyes, presidentes, lo que fuere, y de su modo de ejercer la autoridad. Si miramos la propia historia, también podemos descubrir que allí hay algo de querer ser grandes, o de querer sobresalir, o de querer mostrarnos, o de querer poner algo sobre la mesa de quiénes somos y que eso se note. Por eso la propuesta de Jesús es una propuesta que da respuesta a esa tentación y es una propuesta superadora. Jesús pone el servicio en primer lugar como aquello que tenemos que buscar. El que quiera ser grande, que se haga el último de todos y servidor de todos. El que quiera ser grande, que se ponga último. Y lo hace dando el ejemplo, eso es lo que hizo Jesús. Jesús se hizo servidor de todos. Jesús se hizo uno con nosotros y no quiso sobresalir, aunque tenía más derecho que cualquiera para hacerlo. Toda la vida de Jesús es un abajamiento y un hacerse cercano a nosotros. No es un querer mostrar autoridad o, como podríamos decir hoy, sacar chapa de quién es Él, sino que todo lo contrario. Jesús, desde el perfil bajo, desde la enseñanza cotidiana, desde los gestos concretos, pudo y vivió y siguió su autoridad como hombre e hijo de Dios que es. Y así nos quiere mostrar a nosotros lo mismo, que el camino es el camino del servicio, que el camino es el camino de la escucha, que el camino es el camino del encuentro, no el de querer ocupar primeros puestos, no el de querer sobresalir, no el de querer ser grandes, todo lo contrario. El camino del servicio, el camino del despojo, es un camino que siempre nos renueva en el deseo de encontrarnos con Jesús. Poder superar esta tentación que muchas veces tenemos a querer sobresalir y ser grandes. Tomar el ejemplo de aquellos y aquellas que fueron grandes en la historia sin sobresalir, sin ser así como grandes personajes que desde el silencio y desde lo cotidiano vivieron esta grandeza de la cual habla Jesús, que es una grandeza en el silencio, que es una grandeza en lo escondido, que es la grandeza de los últimos puestos, de los que nadie ve, de los que nadie escucha o de los que nadie presta atención. Esa es la dinámica cristiana, porque es totalmente distinta a la dinámica que se nos propone siempre. Por eso la propuesta cristiana siempre va a ser ir en contracorriente. La grandeza es el servicio, la grandeza es la pequeñez, la grandeza es el no buscar los primeros puestos, no querer sobresalir y ejercer nuestra autoridad de esa manera, como servicio. Todos, de uno u otro modo, en alguna instancia de nuestra vida, ejercemos algún rol de autoridad. Jesús nos enseña el verdadero modo de vivirlo, el verdadero modo de compartirlo. Y creo que como iglesia también estamos llamados a vivir este nuevo modo de vivir, que no es nuevo porque sea de hoy, porque Jesús lo dijo hace muchos años, pero volver a vivirlo como buena noticia y como novedad hoy es abrirnos a escuchar en el servicio. Por eso este año el Papa Francisco ha convocado un nuevo sínodo. Los sínodos son
reuniones de la Iglesia fueron creados, los sínodos de los obispos fueron creados por el Papa San Pablo VI y se hacen cada 3 años o algunos más. Hay sínodos ordinarios, que son estos que se hacen periódicamente, y signos extraordinarios sobre algún tema o sobre alguna región. Por ejemplo, fue el de la Amazonía, fue un sínodo extraordinario que se dedicó a ver esa problemática de la Iglesia y esa región en la Iglesia. Hoy el Papa convoca a este sínodo ordinario, a esta asamblea ordinaria de obispos. El sínodo quiere decir caminar juntos, y esa es la propuesta de hoy, caminar juntos. Los sínodos suelen tener algún tema, y el de hoy es redundantemente la sinodalidad. Un sínodo sobre la sinodalidad, un sínodo sobre la manera de caminar juntos. Y es comunión, participación y misión. En el sínodo, el Papa quiere, y la Iglesia quiere ponerse a la escucha. Quiere dejar de lado las tentaciones, quiere dejar de lado algunos peligros que puede tener el sínodo, como puede ser el formalismo, el intelectualismo o el quedarse estancado, para ponerse en camino. Por eso en el logo hay gente caminando, y gente de todo tipo y color, ¿no? Que va caminando junta, sin nadie que va adelante, o quienes van adelante por ahí son los más pequeños, así lo muestra el, el logo. Y así quiere la Iglesia ponerse en escucha, así quiere ser una iglesia de encuentro, una iglesia sinodal, una iglesia que escuche. Poder entonces mirar a la Iglesia, mirar lo que nos gusta y lo que no nos gusta de la Iglesia, y rezar por esta Iglesia que amamos y que a veces también nos cuesta. Por eso es lindo ponernos en camino junto a esta convocatoria que nos hace el Papa para poder caminar como iglesia que busca esto, la comunión, la participación, la misión, como iglesia que escucha, como iglesia del encuentro, como iglesia dispuesta a caminar juntos. Por eso, escuchar distintas voces, por eso el sínodo tiene distintas etapas donde se consulta al pueblo de Dios, donde se recibe esa consulta, se trabaja, se escucha, se habla, y fruto de eso siempre, o casi siempre, hay un texto, una carta, una exhortación del Papa que sintetiza lo que el sínodo fue. El anterior había sido el de los jóvenes, con la exhortación apostólica Christus Vivit, que hablaba de los jóvenes, y el anterior había sido sobre la familia, y la carta es Amoris Laetitia. Pidámosle a Jesús que nos ayude a vivir esta sinodalidad. Pidámosle a Jesús que nos ayude a vivirla desde el servicio, sabiendo que como iglesia somos pueblo de Dios. Esa es la categoría que nos dejó el Concilio Vaticano II. Iglesia, pueblo de Dios. Iglesia que camina. Iglesia donde todos los bautizados somos iguales ante los ojos de Dios, porque a todos nos ama como a verdaderos e hijos únicos. Termino con el final de un texto del Papa sobre el sínodo. Queridos hermanos y hermanas, que este sínodo sea tiempo habitado por el Espíritu, porque tenemos necesidad del Espíritu, del aliento siempre nuevo de Dios, que libera de toda cerrazón, revive lo que está muerto, desata las cadenas y difunde alegría. El Espíritu Santo es aquel que nos guía hacia donde Dios quiere y no hacia donde nos llevarían nuestras ideas y nuestros gustos personales. El padre Congar, de santa memoria, recordaba: no hay que hacer otra iglesia, pero en cierto sentido hay que hacer una iglesia otra, distinta. Y eso es un desafío, por una iglesia distinta, abierta a la novedad de Dios. Le quiere indicar a lo que Dios le quiere indicar. Invoquemos al Espíritu con más fuerza y frecuencia y dispongámonos a escucharlo con humildad, caminando juntos tal como Él, creador de la comunión y de la misión.
Desea, desea, es decir, con docilidad y valentía. Ven Espíritu Santo, tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida, líbranos de convertirnos en una iglesia museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro, para que en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto, ni diluyamos la profecía, no terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles. Ven, Espíritu de amor, dispón nuestros corazones a la escucha. Ven, Espíritu de santidad, renueva el santo pueblo fiel de Dios. Ven, Espíritu creador, renueva la faz de la tierra. Amén.